corriente continua y carga eléctrica. La corriente continua, CC, es un flujo constante de carga eléctrica en una sola dirección. A diferencia de la corriente alterna, K, que cambia de dirección periódicamente, la CC fluye de forma constante y unidireccional. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que determina cómo interactúa con los campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas pueden ser positivas o negativas, y las partículas con la misma carga se repelen, mientras que las partículas con cargas opuestas se atraen. La unidad de carga eléctrica es el coulombio, C. En un circuito de CC, la corriente eléctrica se produce debido al movimiento de electrones libres a través de un conductor. Los electrones, que tienen carga negativa, se mueven desde el polo negativo de la fuente de energía hacia el polo positivo. La intensidad de corriente, I, se define como la cantidad de carga eléctrica que fluye por un punto determinado en un circuito en un tiempo determinado. Se mide en amperios, A. La tensión, V, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios, V. La tensión es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través del circuito. La relación entre la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito de CC se describe por la ley de Ohm, donde es la tensión en voltios, es la corriente en amperios, es la resistencia en ohmios. La resistencia, R, es una medida de la oposición al flujo de corriente eléctrica. Se mide en ohmios, ohmio. La potencia, P, disipada por un circuito de CC se calcula mediante la siguiente fórmula, donde es la potencia en vatios, es la tensión en voltios, es la corriente en amperios. La corriente continua tiene muchas aplicaciones, incluyendo electrónica. Los dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos y televisores utilizan CC. Energía. Las baterías y los paneles solares producen CC. Industria. La CC se utiliza en procesos industriales como la soldadura y el electroplateado. Transporte. Los vehículos eléctricos utilizan CC para alimentar sus motores. En resumen, la corriente continua es un flujo constante de carga eléctrica en una sola dirección. Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde dispositivos electrónicos hasta sistemas de energía. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que fluye la corriente eléctrica. Imagina un circuito como un río. El río, la corriente eléctrica. El cauce del río, los cables que conectan los componentes. La fuente del río, la batería o la fuente de energía que proporciona la energía. Los afluentes del río, los componentes del circuito, como bombillas, resistencias o motores, que utilizan la energía. Un circuito eléctrico típico consta de los siguientes elementos. Fuente de energía, proporciona la energía eléctrica que impulsa la corriente. Puede ser una batería, una pila, una toma de corriente o un generador. Conductor, un material que permite el flujo de corriente eléctrica. Los cables de cobre son los conductores más comunes. Carga, cualquier dispositivo o componente que utiliza la energía eléctrica. Pueden ser bombillas, motores, resistencias, etc. Interruptor, un dispositivo que controla el flujo de corriente eléctrica. Puede abrir o cerrar el circuito, permitiendo o interrumpiendo el flujo de corriente. Para que un circuito eléctrico funcione correctamente, debe estar cerrado, es decir, la corriente debe poder fluir sin interrupciones desde la fuente de energía hasta la carga y de regreso a la fuente. Si el circuito se abre, la corriente se interrumpe y el dispositivo deja de funcionar. Aquí tienes un ejemplo sencillo de un circuito eléctrico. Una batería, fuente de energía. Un cable de cobre, conductor. Una bombilla, carga. Un interruptor, interruptor. Cuando el interruptor está cerrado, la corriente eléctrica fluye desde la batería, a través del cable, por la bombilla y de regreso a la batería, completando el circuito. La bombilla se ilumina porque la corriente eléctrica pasa a través de ella. Los circuitos eléctricos son esenciales para la vida moderna. Permiten que funcionen nuestros dispositivos electrónicos, nuestros automóviles, nuestras casas y nuestra sociedad en general.
¿Cómo se mide la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se mide con un instrumento llamado amperímetro. Un amperímetro se conecta en serie con el circuito, es decir, la corriente que fluye a través del circuito también fluye a través del amperímetro. El amperímetro mide la cantidad de carga eléctrica que fluye por un punto determinado del circuito en un tiempo determinado. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio, A. Para medir la corriente eléctrica en un circuito, debes seguir estos pasos. Conecta el amperímetro en serie con el circuito. Esto significa que la corriente que fluye a través del circuito también fluye a través del amperímetro. Asegúrate de que el amperímetro esté configurado para la escala de corriente adecuada. Los amperímetros tienen diferentes rangos de medición, por lo que es importante elegir el rango adecuado para la corriente que se espera medir. Enciende el circuito. La corriente comenzará a fluir a través del circuito y el amperímetro mostrará la lectura de la corriente. Aquí hay algunos detalles adicionales sobre los amperímetros. Tipos de amperímetros. Existen diferentes tipos de amperímetros, incluyendo los amperímetros analógicos y digitales. Los amperímetros analógicos usan una aguja que se mueve a través de una escala graduada, mientras que los amperímetros digitales muestran la lectura en una pantalla digital. Precisión. La precisión de un amperímetro depende de su calidad y del rango de medición utilizado. Los amperímetros de mayor calidad tienen una precisión más alta. Seguridad. Es importante manipular los amperímetros con precaución, ya que la corriente eléctrica puede ser peligrosa. Siempre asegúrate de que el amperímetro esté correctamente conectado al circuito y de que el rango de medición sea el adecuado antes de encender el circuito. Recuerda que la corriente eléctrica es una fuerza poderosa que puede ser peligrosa si no se maneja correctamente. Siempre debes seguir las precauciones de seguridad adecuadas cuando trabajes con electricidad. ¿Qué precauciones debo tomar al usar un amperímetro? Es importante tomar precauciones al usar un amperímetro para evitar accidentes y daños al equipo. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Precauciones generales. Desconecta la alimentación. Antes de conectar el amperímetro, asegúrate de que el circuito esté completamente desconectado de la fuente de alimentación. Esto evitará que te electrocutes o que se dañe el amperímetro. Verifica el rango de medición. Asegúrate de que el amperímetro esté configurado para el rango de corriente adecuado para el circuito que vas a medir. Si el rango es demasiado bajo, el amperímetro podría dañarse. Si el rango es demasiado alto, la lectura podría ser imprecisa. Conecta correctamente el amperímetro. El amperímetro debe conectarse en serie con el circuito, es decir, la corriente que fluye a través del circuito también fluye a través del amperímetro. Si se conecta en paralelo, el amperímetro podría dañarse o incluso explotar. No toques los terminales del amperímetro mientras está conectado al circuito. La corriente eléctrica puede ser peligrosa. Asegúrate de que tus manos estén secas y de que no estén en contacto con ninguna superficie conductora mientras manipulas el amperímetro. Use herramientas aisladas. Si necesitas usar herramientas para conectar el amperímetro, asegúrate de que estén aisladas para evitar que la corriente eléctrica te llegue. No uses el amperímetro para medir la corriente en un circuito con una tensión superior a la especificada por el fabricante del amperímetro. El amperímetro podría dañarse o incluso explotar. Precauciones específicas. Amperímetros analógicos. Ten cuidado al manipular la aguja del amperímetro, ya que puede ser frágil. Asegúrate de que la aguja esté en la posición 0 antes de conectar el amperímetro al circuito. Amperímetros digitales. Asegúrate de que la pantalla del amperímetro sea visible y de que la lectura sea estable antes de tomar una medición. Recuerda, la seguridad es lo primero. Si no estás seguro de cómo usar un amperímetro de forma segura, consulta con un técnico electricista cualificado. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.